30 años, 25 años atrás. Y el presente todavía no lo están viviendo en el pasado. Entonces, la pastora decía, realmente hay una necesidad muy grande en este tiempo de que la palabra de Dios se expanda y que la palabra de Dios pueda llegar a cada uno de los corazones, de tal manera que podamos vivir día a día la palabra de Dios y poder compartir de los milagros de Dios y de la palabra de Dios en el día a día. No lo que pasó hace 30 años atrás, sino lo que hoy Dios está hablando a nuestra vida y a nuestro corazón. Y una de las cosas que me venía mucho era que el Señor ayer, durante la mañana, nos vino hablando de muchas cosas importantes, ¿sí? Creo que la primera palabra que se habló ayer fue de... Sí, fue de Carlos. ¿Y de qué se habló? Bien, me gusta eso. Conocimiento, responsabilidad en el conocimiento de la palabra de Dios. Es algo que nosotros necesitamos tener, es algo que nosotros necesitamos vivir, porque el tener conocimiento y no tener responsabilidad nos hace personas endebles o personas de doble ánimo o personas que de a poco nos vamos alejando del camino de Dios. Otra de las cosas que se habló, que estuvo Marlene, fue de que Habacuc, bien, ¿y qué más? ¿De qué se trataba? ¿Revelación de qué? Revelación de que Dios es el todo y en todo, como dice acá atrás, ¿no? Él es mi todo y en todo. Habacuc tuvo la revelación de que podía pasar 20.000 problemas, 20.000 circunstancias, muchas situaciones negativas, pero él sabía que el todo, en todo, era Dios. Y es algo que nosotros tenemos que vivirlo, es algo que nosotros tenemos que caminar. Y allá también el Señor, a través de Mariana, nos hablaba del egoísmo. Que el egoísmo es imperfección. Se escucha bajito por allá. Del corazón, una imperfección del amor. Es algo que nosotros no damos como corresponde, ¿no? Entonces, estas palabras fueron, para mí fueron claras y precisas, ¿no? ¿Por qué? Porque por ahí nosotros muchas veces tenemos mucho conocimiento de muchas cosas de Dios. O por ahí tenemos poco conocimiento de las cosas de Dios o lo que Dios nos habla, pero no somos responsables de lo que Dios nos está hablando. No somos capaces de tomar en cuenta que la palabra de Dios es para cumplirla y para vivirla del día a día. Y entonces cuando nosotros no caminamos conforme a esto, ¿qué es lo que nos sucede? Nos empezamos a mirar a nosotros mismos, empezamos a ver hacia adentro, empezamos a ser egoístas, empezamos a faltar esta capacidad de ver por el otro, de ver la necesidad del otro, y solamente empezamos a mirarnos a nosotros mismos. Entonces, es algo que el Señor me estaba hablando ayer, y hablaba con mi señora, ¿no? Que por ahí nosotros en nuestra comunidad cristiana, primeramente, quizás cuando entramos, cuando conocemos a Dios o cuando vamos caminando en el Señor, nos sentimos de que nos falta conocimiento, nos falta de la palabra de Dios y caminamos un poco como a tientas o con miedo. Entonces, tratamos de cubrir mi yo, tratar de cubrirme a mí para no pecar, para no errar, para que no se burlen, para que no me corrijan. Y después con el tiempo, cuando entramos a tener un poco más de conocimiento de la palabra de Dios, empezamos a sentirnos como que, ¿qué? Ya lo sé, esa palabra ya me la habían dado, ese versículo está en el capítulo tanto, del libro tanto, en la página tanto, es la palabra número tanto de la Biblia. Tenemos un montón de conocimiento. Y en esas dos partes entramos ¿a qué? A fallarle a Dios. Porque tenemos el conocimiento, pero no lo podemos vivir en el día a día. Y ahí es donde nos olvidamos de quién es el todo en nuestra vida. Nos olvidamos de quién es nuestro Rey y Señor. Nos olvidamos de que ¿para qué estamos en el camino de Dios? Nosotros estamos en el camino de Dios ¿para qué? Para hacer lo que nos gusta. ¿Amén? ¿No? ¿No es eso? Yo este tipo de preguntas para ver si ustedes me están atendiendo. Porque por ahí me dicen amén y les tiro con la Biblia. Miren que es grandota la Biblia. Entonces, no, nosotros estamos en el camino de Dios para hacer la perfecta voluntad de Dios. Y tenemos muchos ejemplos
ejemplos en la Biblia de personas que hicieron lo que se les dio la gana, que hicieron lo que no tenían que haber hecho. Uno de ellos fue, que también habló Mariana ayer, fue Saúl. Yo quiero que vayamos al capítulo 15 de 1 de Samuel. Versículo 17. Y ahí es donde yo digo que al principio nosotros creemos que somos como poca cosa, ¿no? Dice, capítulo 15 de 1 de Samuel, versículo 17, dice así: y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de tribu de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Saúl, cuando fue elegido y ungido por rey de Israel, él lo primero que vio fue su situación actual y decir que él no era capaz, no estaba capacitado para realizar tan grande tarea. Esa fue su excusa, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Que cuando Dios viene y nos da un desafío, cuando nuestro líder nos da un desafío, nos sentimos incapacitados de poder realizar esta tarea. Yo muchas veces me he sentido así y a veces me sigo sintiendo así, pero bien. Eso es algo que a nosotros nos cuesta, sentirnos capacitados en el primer momento en que Dios nos da el desafío. Si Dios nos da el desafío es porque tenemos la capacidad de ¿qué? De confiar en Dios para poder realizar lo que Él nos está pidiendo. Y en el capítulo 15, versículo 22, ahí es donde Saúl empezó a mirar de otra manera la realidad. Ya Dios le había dado varias victorias en la guerra, ya él se sentía el rey de Israel y tuvo una desobediencia a un principio de Dios. Lo único que tenía que hacer era obedecer la palabra de Dios. Sin embargo, él no lo hizo. Y dice así, y Samuel lo reta, ¿no? Y le dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Algo que nosotros muchas veces no tomamos en cuenta o no hacemos es prestar atención a la palabra de Dios. Prestar atención a esa palabra y el conocimiento que nosotros tenemos para ponerlo en práctica. Saúl, el problema que tuvo fue, escuchó lo que tenía que hacer, ¿sí? Sabía que tenía que ir a la guerra, sabía que tenía que destruir a todo, sabía que tenía que matar al rey de Amalek, pero no lo puso en práctica. No puso en práctica lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. Tenía el conocimiento de todo lo que tenía que hacer, pero al final hizo lo que él quiso, lo que se le dio la gana. No tuvo un temor reverente de quién era Dios y se olvidó que el que lo había puesto en ese lugar era el Rey de todo, el Señor de señores, el dueño de todas las cosas. ¿Cuántas veces nosotros en nuestro diario vivir tenemos estas actitudes delante de Dios? ¿Cuántas veces creemos que el lugar donde nos han puesto ya me pertenece? Que el lugar donde me han puesto a servir ya me pertenece más a mí que a Dios. Muchas veces nosotros tenemos esta actitud y ahí es donde va el egoísmo y el orgullo tomado de la mano. Empezamos a caminar y no, esta ya la tengo clara. Y no dependo tanto de Dios en este tiempo. Ya soy un obrero dentro de Jucum de tantos años, entonces no necesito que me estén marcando tanto y no necesito hacer tantas cosas. O dentro de la iglesia estoy dirigiendo tantos ministerios o tal ministerio que ya no necesito rendir cuenta de lo que hago o dejo de hacer. Y ahí es donde el diablo toma ocasión de nuestra mente, toma ocasión de nuestro corazón y empezamos a darle tanto lugar al enemigo que nos olvidamos de la presencia de Dios. Nos olvidamos que Cristo dio su vida por nosotros, dio todo para que nosotros hoy en día podamos estar acá y empezamos a ver que todos los logros son gracias a quién, a mí. Nos olvidamos de que son los logros por Dios y empezamos a decir, esto es mío, esto es lo que yo tengo y empezamos a andar y caminar de una manera diferente. Y lo que Dios nos dice en este tiempo, para mí nos está exhortando, era que tengamos cuidado en no creernos nada ni en creernos mucho. ¿Sí? Tenemos esa dificultad y eso es orgullo y egoísmo, de las dos partes. Tanto como que nos creemos poco o nos creemos mucho, estamos en orgullo. Y eso es algo que el Señor me estaba diciendo. Tengan cuidado. Tanto en creerte poco como en creerte mucho, estás lejos
presencia. Y yo no soy tu todo. Yo no soy el todo de tu vida. Y eso es algo que lo estábamos conversando con mi señora, de que tenemos que tener cuidado en este tiempo. Los días son malos, los tiempos son difíciles, hay un montón de luchas y dificultades en nuestro diario vivir. Pero está en nosotros en seguir dependiendo de Dios. Está en nosotros en poner siempre en primer lugar a Dios, antes que mis deseos, antes que mis pensamientos, antes que mis responsabilidades, antes de todo lo que yo hago en mi vida. ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Es imposible? No, no es imposible. Siempre y cuando que nosotros tengamos a Dios en el centro de nuestra vida y que Él siga siendo el todo en todas las cosas que hagamos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos lo que era la responsabilidad, ayer Carlos compartió un pasaje en 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. ¿Sí? Si alguien lo encuentra antes que yo, me dice amén y lo lee. Amén. La encontré. Dice, pues aún andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa es una de las tareas que nosotros tenemos siempre que tener en cuenta. Llevar cautivo, ¿sí?, todo lo que nosotros pensamos y tenemos al conocimiento de Cristo, ¿sí? Dejando todo argumento, ¿sí?, que es todas ideas o actitudes que nosotros podemos tener, y dejar toda altivez, que es el orgullo. ¿Sí? Si nosotros dejamos esto y empezamos a vivir conforme a los principios de Dios, Él va a ser el todo en todo, ¿sí? Así que en esta mañana yo quiero que nos pongamos de pie y pensemos, ¿no?, cómo está nuestra vida con respecto a nuestro Rey y Señor. Cómo está nuestra vida con respecto al mandato que Él nos dio de tener una responsabilidad en cuanto al conocimiento que tenemos. Sea mucho, sea poco tu conocimiento en Dios. No importa el conocimiento, sino que lo cumplas. Algo que también me venía era que el conocimiento de no mentir. ¿Cuántos saben que mentir es pecado? Poco, creo que pocos saben que mentir es pecado. Mentir es pecado para aquellos que no levantaron la mano. Mentir es pecado, ¿no? Y ese conocimiento, ¿desde cuánto nosotros lo tenemos? Desde chiquitos, ¿no? Desde que tenemos 3 o 4 años, que tu papá te decía, no me mientas porque si me mentís te voy a regalar un caramelo. No, te va a dar con el cinto, con la varilla o con lo que venga, ¿no? Entonces, ese conocimiento que nosotros tenemos de chiquito, de que mentir es pecado, cuando somos grandes, ¿qué hacemos? ¿Mentimos? No, no mentimos, ¿no? Mentimos, seguimos mintiendo y la disfrazamos con la mentirita piadosa, ¿no? No una mentirita blanca, una mentirita piadosa, una media verdad. No, no fue una mentira, solamente omití parte de la verdad, ¿sí? Lo disfrazamos de un montón de cosas y estamos faltando a la verdad de Dios. Por lo tanto, no somos responsables con el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios. Y eso nos hace salvos, ¿no? ¿Qué nos hace? Pecadores. Y el pecado nos aleja de la presencia de Dios. Así que, así como algo tan chiquito como la mentira nos cuesta tanto ser responsables y no hacerlo, cuanto más con las cosas que el enemigo se levanta con grandes gigantes en nuestra vida. Tenemos que tener responsabilidad en todo. Así que, si en esta mañana vos te encontrás que hay algo de falta de responsabilidad en cuanto al conocimiento que Dios te entregó en tus manos, es el momento para pedir perdón y empezar a recapacitar en todas las áreas de nuestra vida. ¿Amén? Yo te pido que puedas agachar tu rostro, tu cabeza y oremos. Señor del cielo, en esta mañana venimos delante de tu presencia. Señor, queremos rendirnos por completo a ti, Señor. Queremos ser personas que realmente tengan en cuenta, Señor, que es una responsabilidad muy grande que tenemos conforme a tu conocimiento. Señor, no somos bebés espirituales, no somos niños, Señor, de pecho, sino que ya nosotros estamos comiendo, Señor, del alimento sólido. Por lo tanto, Señor, nosotros tenemos una responsabilidad más grande en cumplir tu palabra, en que nosotros primeramente podamos cumplirlo.
nosotros, Señor. Queremos que tú seas el todo en nuestra vida, Señor. Queremos ser responsables de todo lo que tú nos has regalado. Queremos ser, Señor, estas personas que estén siempre velando o mirando por la necesidad del otro. Que no seamos estas personas egoístas que miran siempre a su corazón o están mirando su necesidad. O están diciendo lo que a mí me parece, o lo que a mí me gusta, o lo que yo creo. Señor, yo no quiero ser esa persona. Señor, no queremos, Señor, estar delante de tu presencia, Señor, justificando todo el tiempo. Tú nos has dado palabra de conocimiento. Por lo tanto, nos has dado una responsabilidad para cumplirla. Señor, te pido que en este tiempo tú nos guíes y nos ayudes a ponerla en práctica. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento.